Primera Corintios, capítulo 15, versículo 57, se lee en el nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. Puedes sentar. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Nosotros tenemos una pequeñita parte aquí. Aleluya. Traemos la mesa porque es un poco más cómodo para nosotros explicar lo que traímos en esta mañana. Aleluya. La parte que se encomendó es, aleluya, victoria y derrotas bíblicamente. ¿Y qué debemos hacer para que Dios dé la victoria? Para que Dios nos dé la victoria. Gloria a Dios. Vamos a traer un ejemplo bíblico de cuando había derrotas en el pueblo de Dios. También vamos a traer victorias. Y cómo obtener la victoria, mantenerlo en la victoria. Salgamos de esta tierra, aleluya, porque eso es nuestra lucha. La lucha de nosotros es luchando para obtener la victoria en la vida, aleluya. Entonces, primeramente vamos a traer unos ejemplos de derrotas, lo que no hacer para ser derrotado, aleluya, porque la Biblia está lleno de ejemplos de las cosas que el pueblo de Dios no tenía que hacer y lo llevó a la derrota, le llevó que fueron cautivos por este pueblo, ¿verdad? Son cosas errores que hicieron, que se le olvidaron la palabra de Dios, lo que le dio, le dijo que hicieron, ellos lo hicieron a lo contrario y le llevó a la derrota. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vamos primeramente al libro de Josué, capítulo 7. Comenzamos con versículo 1. Libro de Josué, capítulo 7, versículo 1. Santo es el Señor, te adoramos Dios, tu vive Rey. Poderoso Dios, poderoso Dios. Josué 7:1. Dice aquí en ese capítulo el pecado de Acán. Ya con eso sabemos que hay pecado. Y eso es una de las cosas que Dios no va con el pecado, porque Dios es santo. Y vamos a ver en las dos, traemos dos ejemplos aquí de derrota. Vamos a ver las cosas similares que en estas dos cosas ocurrieron en el pueblo de Dios, que le llevó a la derrota. Yo sé que es bien obvio las cosas que nos lleva a la derrota, que siempre el hombre cae en estas cosas, que hay fracaso en la vida de nosotros, como pueblo, también individualmente. Puede haber derrota, como pueblo también puede haber derrota en nuestra vida espiritual. Como estaba hablando mamá Ana, la guerra es individual tanto como pueblo de Dios. Aleluya, nosotros tenemos nuestra lucha individualmente, cada uno tiene su lucha en diferentes niveles. Todo es diferente, aleluya, todo es diferente. Por algo yo estoy seguro que todos tenemos el mismo Dios. Aleluya, todos tenemos el mismo Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, comenzamos con versículo 1. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Tuve que buscar esa definición. Prevaricar significa faltar conscientemente un funcionario a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta con plena conciencia de injusticia. O sea que sabiendo que algo está mal y como quiera lo hace, lo hizo. Aleluya, hablando aquí simple. Tengo que hablar simple porque la palabra en español a veces. Aleluya. Haciendo las cosas, sabiendo que está haciendo algo mal, y como quiera uno lo hace. O sea, uno sabe que a Dios no le agrada esto y como quiera lo hace. Aleluya. Y eso es algo que no le agrada a Dios. Y eso es algo que nos aparta de la presencia del Señor, aleluya. Seguimos leyendo un poquito. Después Josué envió una prevaricación en cuanto al anatema. Y anatema también lo busqué en inglés y es algo como curse, algo mundo, algo tipo mundo.
Aleluya. Y sabemos que Dios no se mezcla con nada mundano. Lo de Dios es santo. Cuando Dios quiere a uno que sea santo, es que nosotros no lo podemos mezclar con el mundo. Aleluya. La cosa es que cuando uno lo sabe que la cosa del mundo no le agrada a Dios, entonces ahí hay problema porque lo estamos haciendo con toda conciencia. Aleluya. Gloria a Dios. En cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y esto fue después de la guerra que ellos conquistaron a Jericó, que Dios dijo que no tomaran nada de ahí. Gloria a Dios. Pero como quiera Acán, ¿verdad? Tomó del anatema. Desobedió. Fue desobediente. Aleluya. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Esto es increíble, me llamó la atención porque no solamente la ira de Jehová encendió sobre Acán, era contra el pueblo completo. Aleluya. Después Josué, en el 2 dice, después Josué envió hombres desde Jericó ahí, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subí y reconocer la tierra. Y ellos subieron reconociendo ahí. Esto Josué enviando a estos hombres. Pero algo que Josué se le olvidó hacerle consultar con Dios. Aleluya. Josué no consultó con Dios y ya Josué tenía victoria en su pasado. Josué tenía ya peleado guerra. Josué ya era un hombre de guerra que ya tenía tenía experiencia. Y Dios siempre le daba la victoria a Josué. Y ese es un problema que nosotros a veces tenemos en el pueblo de Dios, generalmente en el pueblo de Dios, que Dios nos da la victoria tanto que nos olvidamos consultar con Dios, hablar con Dios cuando estamos en victoria. Nosotros siempre tenemos que tener en mente que de Dios es el poder. Es Dios que nos da la victoria. Nosotros sin Dios no somos nada. Aleluya. No somos nada. Y aquí Josué se lo olvidó. Se lo olvidó. Envió a otro hombre. El 3 dice, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo al pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Era la confianza que tenía en su propia fuerza. Gloria a Dios. En su propia fuerza, Dios no envíe todo para que no se fatigue todo. Con uno parle, aleluya. Y también podemos notar que no mandó el pueblo completo para la guerra, sino un poco. No había esa unidad entre el pueblo completo, sino que mandó solamente un poco porque pensaba que la guerra era fácil. Es como diciendo, hoy en día pensamos que la guerra espiritual es fácil y solamente un parte de la iglesia haga algo que Dios mandó. No había esa unidad entre el pueblo de Israel. Y eso fue otro problema que había con esta batalla que Josué mandó. Tremendo, ¿verdad? Porque a veces Dios habla y da instrucciones para el pueblo completo, no para la mitad. Aleluya. Y ahí, ¿qué pasa cuando no está más que la mitad? No hay unidad. No hay unidad en el pueblo de Dios. Aleluya. Y Dios quiere unidad. Gloria a Dios. Dice el 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por la cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo en su cabeza. Gran pregunta de Josué. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo de Jordán para entregarnos a las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado de Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Antes pregunta, pero no estaba en cuenta de lo que hizo Josué, que fue sin permiso. A lo mejor si consultaban con Dios, primero ya Dios, antes de entrar en la guerra, le dejaba saber que había anatema en el pueblo de Dios. Aleluya. Pero eso es lo que pasa. A veces entramos en guerra y no consultamos con Dios. Estamos en guerra con toda la confianza de nuestra vida espiritual. Y Dios nos dice, cuidado, hay algo en ti que tienes que cambiar. Aleluya. Hay algo en ti que tienes que dejar antes que suba de nivel en esta guerra espiritual. Aleluya.
Gloria a Dios. Y tenemos siempre que consultar con Dios y llenarlo de la fortaleza de Dios para entrar en diferentes batallas. Gloria a Dios. Dice 9, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún quebrantado mi pacto que yo le mandé. Y también han tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Mira qué tremendo, no solamente yo pensaba que era el anatema que tenía más nada, pero él incluyó hurtado, que es robo, y mintió, la mentira. O sea, uno piensa que está pegando una cosita, pero mira cómo Dios lo ve. Un pecado enorme, es un pecado grande. Precioso Jesús. Y esto trae la derrota, porque vemos aquí como el pueblo de ahí, un poco más nada, lo cogieron. Y ellos, el corazón dice que se desfallecieron el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Y aquí vemos una de las cosas que trae derrota a nuestras vidas espiritual, al pueblo de Dios, es este pecado. Es pecado. Yo ahí le llamó la atención y dice, ¿por qué te puesto? Si te postras, si en tu pueblo hay esto, hay esto, hay esto. Aleluya. Y sabemos que Dios después lo manda a santificarse para después dile lo que pasó y cogen y matan a él y a toda su familia. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque su familia sabía que ese pecado estaba ahí. Dice que estaba en medio ahí, en medio de ellos, de la tienda, yo creo, estaba ese anatema. Gloria a Dios. Y tuvieron que sacarlo. Tuvieron que sacarlo. Y después Dios lo mandó y le dio la victoria sobre el pueblo de ahí. Fue Dios que lo mandó después para tomar la victoria, después que sacaron ese pecado. Y eso es algo que nos lleva a la derrota. Él es pecado. A veces nosotros tenemos que venir ante los ojos de Dios y no sabemos que estamos haciendo algo. No sabemos que algo está en nuestro corazón y tenemos siempre que humillarnos delante de la presencia de Dios para sacar todo, porque si no, no podemos pelear con el enemigo. La presencia de Dios ahí se alejó del pueblo de Dios. Aleluya. Y cuando la presencia de Dios no está contigo, hay derrota. Hay derrota, porque sin Dios no somos nada. Gloria a Dios. Y ahora vamos con el segundo ejemplo. Amén. Amén. Y el segundo ejemplo fueron los hijos de Eli. Si me puede acompañar al libro de 1 Samuel, capítulo 4. Y este ejemplo es un poco diferente porque no fue solamente el pecado de uno, sino el pecado del pueblo completo. Amén. Y lo leemos. Este versículo 1. Dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y a campo junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Amén. Vemos aquí que ya esta batalla, ya Samuel y todo estaba ahí como fue, y el pueblo de Israel fue a la guerra. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel no estaba bien delante de Dios, sino que todavía había en este tiempo Elí y su hijo que estaban haciendo su maldad, como hablamos el domingo pasado. ¿Y qué pasa? Que cuando van a la batalla con su enemigo, los filisteos, fueron destruidos y murieron 4,000 hombres. Ya Israel ya perdió su primera batalla. Pero ellos no se dejaron así, sino que fueron a la batalla otra vez. Dice más adelante, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salven de la mano de nuestros enemigos. Israel no reconoció que el pecado estaba en ellos, sino que ellos pensaban que Jehová solamente no le importaba y que lo dejaron morir en la guerra. ¿Qué hicieron? Ellos reconocieron que antes, en la batalla antes con Moisés y con Josué, siempre traían el arca del pacto con ellos para la guerra. Pero ese arca de pacto era representante de la presencia de Dios en medio del pueblo y del testimonio del pacto que
que Dios hizo con Israel, porque ahí había los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná que cayó del cielo. Eso representaba el pacto de Dios, pero no era Dios. Pero los israelitas lo estaban tratando como un amuleto, algo que pueden usar para ganar la batalla, algo para su propio beneficio y no representante de la gloria de Dios. Y dice, y envió en pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. So trajeron algo santo de Dios y lo dieron en la mano de 2 hombres que eran horribles, que tenían un montón de pecados, que pecaban hasta en el tabernáculo con las mujeres, ahí mismo en la presencia de Dios. Que fue un milagro que Dios no lo mató ahí en ese momento. Pero trajeron algo santo de Dios que reverenciaban a Dios, lo usaron para su propio beneficio como un amuleto y lo dieron en la mano de hombres pecaminosos. Todo lo hicieron mal en ese momento. Y dice que aconteció cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan júbilo que la tierra tembló. Aquí estaban seguros que iban a ganar la batalla. Ya tenemos esto, ya no importa lo que pase, vamos a ganar la guerra. Eso es lo que estaba en su mente. Pero también los filisteos sabían lo que ha llegado. Dice en el versículo 6, cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, quien nos librará de la mano de estos dioses poderosos. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Los filisteos veían esa arca como si fuera un dios, porque sabemos que ellos y los otros pueblos en esa área fueron idólatras y hacían estatuas y todo diferentes cosas para adorarlo. Ellos pensaban que el poder estaba en esa estatua. So, cuando escucharon que el arca del pacto llegó al campamento, ellos pensaron que eso fue un dios, y ese dios fue el que lo estaba librando en Egipto y todo eso. So, ellos se asustaron y dijo, aquí llegó el problema. Pero ellos no sabían que el arca del pacto no fue un dios y Dios no estaba con Israel. Ellos pensaban que Dios estaba en el campamento, pero Dios estaba lejos de su pueblo de Israel por su pecado. Y el versículo 9 dice, esforzaos, oh filisteos, y ser hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Ser hombres y pelear. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. So, ahora el desastre fue aún más grande, porque en la primera batalla solamente murieron 4,000 hombres, pero ahora murieron 30,000 hombres. So, mucho más gente murieron y el arca de Dios fue tomado. ¿Por qué? Porque el pecado de Israel no le permitió ganar esa batalla. Ellos trataban la cosa de Dios como si fuera cualquier amuleto que pudieran usar para ganar. No lo trataban con esa santidad que debía tratar el arca. Y los 2 hombres que estaban cargando esa arca, Ofni y Finés, que fueron hombres malvados, murieron en esa guerra. Y murieron muchos israelitas, porque fueron para la guerra sin consultar a Dios, sin arrepentirse por su pecado, en una forma mal. Y vemos más adelante también que Elí escuchó la noticia del arca de Dios que fue capturado. ¿Y qué pasó? Cayó para atrás y se desnucó. Y eso también es un símbolo del Estado de Israel, porque sabemos que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento fue literal. Y sabemos que en ese momento ya Elí estaba ciego, no estaba mirando lo que estaba pasando alrededor de su pecado. Y cuando escuchó del arca de pacto siendo capturado, cayó y murió. Él murió físicamente, pero el pueblo de Israel ya estaba muerto espiritualmente. Su muerte físico solamente fue un símbolo, algo que representó ya
como ya el pueblo de Israel estaba en ese momento, muerto espiritual. Y eso fue una derrota bien fea para el pueblo de Israel. Vendieron algo que representaba a Dios en medio de ellos, porque ellos no lo trataban bien, lo vendieron completamente. Y eso fue una derrota bien, bien horrible. Amén. Amén. Algo que vemos, que estos dos pueblos, el pueblo de Dios, por en estos dos momentos, que tenía que ellos sabían que estaban en pecado. Aleluya. Ellos sabían que estaban en pecado porque a una cosa yo estaba meditando y una cosa es estar en pecado y no tener conciencia que Dios va tratando, santificando a uno cada día más, porque Dios es justo, Dios ve el deseo que uno quiere servirle y como una persona que se convierte o se reconcilia al Señor y va santificándose más cada día, dejando cosas que no le agrada a Dios, pero este pueblo tenía conocimiento ya de Dios. Aleluya, este pueblo tenía conocimiento y la palabra de Dios dice en Santiago 4:17 que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aleluya. Lo único bueno es la palabra de Dios, la buena nueva, el Evangelio. El mismo Jesús dijo, el único bueno es el Padre. Esta palabra vino directamente de la boca del Padre. Aleluya. Y lo único bueno es la palabra de Dios. Y si nosotros conocemos la palabra de Dios, no lo hacemos, entonces, ¿qué es? Anatema espiritualmente. Gloria a Dios. Pero ahora eso es algo que nos lleva a la derrota. Es pecado. El pecado nos separa de Dios, aleluya, el pecado nos separa de Dios, nos lleva a la derrota, queremos evitar eso, afuera la anatema, para afuera la derrota, amén, aleluya, te adoramos. Ahora vamos a mirar lo que nos lleva a la victoria, que es lo importante, ¿verdad? Lo que nosotros queremos saber es lo que nos lleva a la victoria, eso es lo que queremos, aleluya. Vamos a hablar un poco de David, no vamos a tocarle un cuento específicamente, porque David era un guerrero, la vida de David era en guerra. Aleluya. Y vemos como él también tenía este momento que lo ocurrió en su vida, que cometió horrores, pero él se humillaba y Dios siempre le daba la victoria a David. Y dice en Primera Crónica 18, capítulo 18, del 1 a 6, dice, después de esta cosa aconteció que David, mira todo lo que David hizo. David derrotó a los filisteos y los humilló y tomó a Gat y subía de manos de los filisteos. También derrotó a Moab. Y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Adad-Ezer, rey de Soba, en Amad, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 a caballo y 20,000 hombres de pie. Y desarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viendo los sirios de Damasco en ayuda de Adad-Ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco. Y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndolos presentes, porque Jehová daba la victoria. Mira esto, David, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Donde quiera que iba le daba la victoria a David, porque David obedecía a Dios. ¿Y por qué Dios le daba tanta victoria a David? La misma palabra lo dice, gloria a Dios. En 1 Samuel 13:14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. David era un hombre que era conforme al corazón de Dios, y eso lo llevó a la victoria. Entonces, yo me preguntaba entonces, ¿cómo es que uno tiene el corazón conforme a Dios? Porque uno quiere tener victoria también como la tuvo David. Pero es bueno entender esto para que uno tratar. David fue hombre igual que nosotros. Yo quiero obtener lo que tuvo David. Yo quiero tener un corazón conforme al de Dios también para que nos dé la victoria. Gloria a Dios. Precioso Jesús. Entonces busqué. Perdona. Ok, perdón. Dice aquí, sé conforme, buscamos lo que era ser conforme al corazón. Ser conforme al corazón de Dios.
es alguien del agrado de Dios, que es dispuesto a obedecer en todo, que cumple la voluntad y los propósitos de Dios. Mira qué tremendo. Para ser conforme al corazón de Dios, Dios busca a alguien que cumpla la voluntad y el propósito de Dios, que es obediente. Algo que aquí se menciona tanto es la obediencia, y eso es lo que Dios busca. La obediencia nos lleva conforme al corazón de Dios, y a eso es lo que te lleva a la victoria, la obediencia. Aleluya, gloria a Dios. Precioso Jesús. Dice en Hechos 13:22 también, quitado se levantó por rey a David, quien, estoy confirmando el corazón de David, de quien Dios también testimonio diciendo, he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. David hacía todo lo que quería Dios. Aleluya, aunque hubo fallas. Como dije, esto no es cometer el pecado, pero el deseo de David era hacer la voluntad de Dios. El deseo de David era hacer lo que Dios lo mandaba. Gloria a Dios. Y eso lo llevaba de victoria en victoria. Dice que Jehová le daba la victoria a donde quiera que David iba. Aleluya. Porque tenía un corazón conforme. Quería siempre hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Y eso es algo que nos lleva a la victoria. Haciendo la voluntad de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios nos lleva a la victoria. Gloria a Dios. El hermano José va a traer la última parte de ejemplo de la victoria. Luego entramos en cómo permanecer en ella. Porque esta victoria se puede perder. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y la mayor victoria en la Biblia fue la victoria de Jesucristo en la cruz. Amén. A través de su muerte en la cruz, nosotros fuimos libertados de todo pecado. Y esta es una victoria bien interesante porque en los ojos del mundo fue una derrota. Porque lo que el mundo no sabía en ese momento, es que cuando Jesús fue crucificado fue por un propósito más grande. Ellos vieron la muerte de Jesús como ya se acabó, aquí se acabó. Ya la muerte no puede resucitarse, ya aquí fue derrotado. Pero lo que no reconocían es que Jesús se levantó otra vez, resucitó al tercer día y fue una victoria más grande de la Biblia. ¿Por qué? Porque a través de esa victoria fue vencido la muerte y el pecado. Amén. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dijo esto antes de ser crucificado, pero él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabía que la victoria venía. Eso porque él dijo, yo he vencido al mundo. Porque este mundo representa todo lo malo, la tiniebla, el enemigo, la muerte, todo es representado por este mundo. Cuando Jesús dijo, yo he vencido al mundo, él ya sabía que a través de su muerte, ya la muerte será destruida. Y ya había esa brecha que se formó entre el humano y Dios a través del pecado, ya fue cerrada por su sangre y su muerte. Esa fue la victoria más grande del mundo. Amén. Y nosotros podemos leer esto también en otra versión que él dijo, les digo esta cosa para que estén unidos a mí y sean felices de la verdad. Pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Nosotros sabemos qué poderes gobiernan este mundo. Ese es el diablo, que si no se reprenda. A través de su muerte, Jesús venció al diablo. Y nosotros podemos estar felices de eso y unidos a Él. Cuando nosotros nos unimos a Dios, podemos obtener la victoria. Eso fue dado solamente por la muerte de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios es tremenda porque nos enseña algo increíble, lo que le agrada a Dios, lo que tenemos que hacer para obtener la victoria. ¿Qué tenemos que hacer para ahora? Con estos ejemplos, ¿verdad? De victoria y derrota, sabemos lo que no hacer, pero ¿qué tenemos que hacer para tener ese corazón que es conforme a Dios, para tener la victoria? Dice, aleluya, primeramente tenemos que tener fe. Aleluya, como estaba hablando mamá Ana, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe en el Hijo de Dios Jesucristo. Dice 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Aleluya. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús
es el Hijo de Dios. Tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que creer en Jesús. Aleluya. Y eso nos hace, aleluya. Esto es algo, esto es lo que, esto va para atrás para lo que esa mención que doy cuando Jesús dijo para que están unidos a mí. Una manera que están unidos a Cristo es teniendo fe en Él y creyendo en su muerte. Cuando la Biblia dice la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe en Jesucristo, eso está diciendo aquí que cuando Jesús dijo yo he vencido al mundo y para que estáis unidos en mí, que nosotros debemos tener fe en esa muerte. Tenemos fe en la muerte de Jesús y su victoria para que nosotros también vencemos al mundo. Vemos la importancia de la unidad. Si Dios queremos, si Jesús queremos que nosotros tenemos una unidad con Él, también Él quiere que el pueblo de Dios también tenga unidad. Sin unidad el pueblo de Dios está en derrota. Hay una brecha abierta. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que haber unidad en el pueblo de Dios, tener un mismo espíritu, un mismo sentir. Gloria a Dios. Eso es lo que Él quiere, porque así si estamos unidos con Él. Estamos unidos con Jesús, buscando todo la presencia del Señor y Él nos da la victoria. Precioso Jesús. Dice en otra versión, esos dos versículos que acabo de leer, en otra versión, en realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo. Y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo y su maldad. O sea, si confiamos en el Señor, tenemos la victoria. Por más fea que la situación sea, si confiamos en el Señor, tenemos la victoria. Eso dice la palabra de Dios, tenemos que confiar en la palabra. Aleluya. En Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Mira esto, no más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue que nos amó primero? Aleluya. Y somos más que vencedores por medio de Jesucristo. ¿Cómo es que podemos perseverar la victoria en Cristo? Porque es algo bien importante, no solamente como obtener la victoria, es perseverar en ella. Queremos mantenernos en victoria, como la tuvo David, que tuvo la victoria donde quiera que él pisó. Aleluya. Dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay que resistir, hay que soportar. Porque si uno resiste aquí al mundo, estamos de victoria en victoria y luego Dios nos da la victoria más grande, que es la corona de vida. Aleluya. Gloria a Dios. En otra versión, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, el que una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y cuando recibimos esa corona, esa es la victoria más grande que va a tener el pueblo de Dios. Estamos aquí de victoria en victoria confiando en el Señor hasta que llegamos a la victoria que es más grande, que es la corona de la vida. Amén. Para obtener la victoria permanece, soporta y persevera para obtener la victoria más grande que por eso estamos luchando. Amén. Hasta aquí nuestra parte, que el Señor le bendiga.